Suma teológica. Parte 13a. Cuestión 70. La circuncisión. Ahora nos corresponde abordar el estudio de las cosas que sirven de preparación para el bautismo. Q. 66. En primer lugar, trataremos de la preparación que precedió al bautismo, o sea, de la circuncisión. Kios 70. En segundo lugar, de los preparativos que lleva consigo el bautismo, o sea, de la catequesis y del exorcismo. Kiposa 81. Esta cuestión plantea y exige respuesta a 4 problemas. ¿Fue la circuncisión una preparación y figura del bautismo? Su institución, su rito, su efecto. Artículo 1. ¿Fue la circuncisión una preparación y figura del bautismo? Lat. Objeciones por las que parece que la circuncisión no fue preparación y figura del bautismo. 1. Toda figura tiene una cierta semejanza con la cosa representada en ella, pero la circuncisión no tiene ninguna semejanza con el bautismo. Luego parece que no fue preparación y figura del bautismo. 2. Hablando de los antiguos padres, dice el apóstol en 1 Maracor en 10:2, que todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y no que fueran bautizados en la circuncisión. Luego la protección de la columna de nube y el paso del mar rojo fueron con más razón preparación y figura del bautismo que la circuncisión. 3. Más arriba se dijo Q. 31 Juan 3, que el bautismo de Juan fue una preparación para el bautismo de Cristo. Luego, si la circuncisión fue preparación y figura del bautismo de Cristo, parece que el bautismo de Juan fue superfluo, pero esta afirmación es inadmisible. Luego la circuncisión no fue preparación y figura del bautismo. Contra esto, dice el apóstol en Col 2:11-12, fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha con mano de hombre, mutilando vuestros cuerpos de carne, sino con la circuncisión de Jesucristo sepultándoos con él en el bautismo. Respondo, al bautismo se le llama sacramento de la fe, en cuanto que en el bautismo se hace una profesión de fe, y por el bautismo queda el hombre congregado a la comunidad de los fieles. Ahora bien, nuestra fe y la de los antiguos padres es la misma, según las palabras del apóstol en 2 Cor 4:13. Creemos con el mismo espíritu de fe, pero la circuncisión era una profesión de fe, de tal modo que por la circuncisión los antiguos quedaban integrados en la comunidad de los fieles. Luego es manifiesto que la circuncisión fue preparación del bautismo y figura del mismo, en cuanto que a los antiguos padres todas las cosas les sucedían en figura del futuro, como se dice en Piescor 10:11, de la misma manera que también su fe era acerca del futuro. A las objeciones 1. La circuncisión tenía semejanza con el bautismo en lo que se refiere al efecto espiritual del bautismo, pues así como por la circuncisión se cortaba una pequeña membrana de la carne, así por el bautismo el hombre corta con los comportamientos carnales. 2. La protección de la columna de nube y el paso del mar rojo fueron efectivamente figuras de nuestro bautismo, en el que renacemos por el agua, significada en el mar rojo, y por el Espíritu Santo, significado en la columna de nube. Estas cosas, sin embargo, no llevaban consigo una profesión de fe, como la llevaba la circuncisión. Por eso, estas dos cosas eran solamente figuras, no sacramentos. Pero la circuncisión era un sacramento y una preparación para el bautismo, aunque, en lo referente a los elementos externos, le prefiguraba de un modo menos claro que la nube y el mar. De ahí que el apóstol haga mención más bien de estas cosas que de la circuncisión. 3. El bautismo de Juan fue una preparación para el bautismo de Cristo en lo que se refiere al modo de practicarlo, pero la circuncisión fue una preparación en lo que se refiere a la profesión de fe, que, como se ha dicho, se requiere en el bautismo. Artículo 2. ¿Fue convenientemente instituido el rito de la circuncisión? Lat. Objeciones por las que parece que la circuncisión no fue un rito convenientemente instituido. Jun. Como acabamos de decir, 1. La circuncisión llevaba consigo una profesión de fe. Ahora bien, desde el pecado del primer hombre, nadie se ha salvado nunca más que por la fe en la pasión de Cristo, según las palabras de Rom 3:25.
a quien Dios ha designado como sacrificio de propiciación mediante la fe en su sangre. Luego la circuncisión debió instituirse inmediatamente después del pecado del primer hombre, y no en tiempo de Abraham. Sí, en la circuncisión, el hombre prometía observar la ley antigua, como en el bautismo promete observar la ley nueva, por lo que el apóstol dice en Gal 5:3, declaro a todo hombre que se circuncida, que queda obligado a observar toda la ley, pero la observancia de la ley no fue dada en tiempo de Abraham, sino en el de Moisés. Luego no fue conveniente instituir la circuncisión en tiempo de Abraham. La circuncisión fue figura y preparación para el bautismo, pero el bautismo se ofrece a todos los hombres, conforme a las palabras de Mt 28:19. Id y enseñad a todas las gentes, bautizándolas. Luego la circuncisión no debió instituirse para observancia solo del pueblo judío, sino para observancia de todos los pueblos. La circuncisión carnal debe responder a la espiritual, como la figura a lo representado en ella. Pero la circuncisión espiritual, que tiene lugar a través de Cristo, se aplica indiferentemente a ambos sexos, porque en Cristo Jesús no hay hombre ni mujer, como se dice en Col 3:11. Luego no fue convenientemente instituida la circuncisión, que se aplica únicamente a los varones. Contra esto, la circuncisión, como se dice en Gen 17:10, fue instituida por Dios, cuyas obras son perfectas. DT 32:4. Respondo, como acabamos de decir, 1. La circuncisión era una preparación para el bautismo, en cuanto que llevaba consigo una profesión de fe en Cristo, una fe que nosotros confesamos en el bautismo. Ahora bien, entre los antiguos padres, Abraham fue el primero en recibir la promesa del futuro nacimiento de Cristo, cuando se le dijo, según Gen 22:18, por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra. Y por mandato del Señor, él fue también el primero en apartarse del trato con los infieles, cuando se le dijo, sal de tu tierra y de tu patria, por lo que se ve la conveniencia de que la circuncisión fuese instituida en tiempo de Abraham. A las objeciones 1. Inmediatamente después del pecado del primer hombre, por la ciencia de las cosas divinas con que éste había sido instruido, la fe y la razón natural conservaban todavía tanto vigor en el hombre que no se requería la prescripción de signos de fe y salvación, sino que cada cual manifestaba su fe con los signos que él quería, pero en los tiempos de Abraham la fe había ya disminuido, y muchos se habían desviado hacia la idolatría. También se había oscurecido la razón natural por la concupiscencia de la carne, hasta llegar al pecado contra la naturaleza, por lo que fue conveniente la institución de la circuncisión entonces, y no antes, como una profesión de fe y como un remedio contra la concupiscencia de la carne. La observancia de la ley no podía imponerse más que a un pueblo ya constituido, puesto que la ley, como se dijo ya en la segunda parte, 1:2 Q 90:2, está destinada al bien común. Ahora bien, el pueblo de los fieles tenía que reunirse en torno a algún signo sensible, que siempre es necesario para que los hombres se reúnan, de cualquier religión que sean. Como dice San Agustín en Contra Faustum, por eso es razonable que se instituyese la circuncisión antes que la ley, pero los patriarcas que vivieron antes de la ley instruyeron a sus familiares en las cosas divinas por medio de exhortaciones personales, por lo que el mismo Señor dice de Abraham, sé bien que mandará a sus hijos y a su casa para que, después de él, guarden los caminos de Yahvé. 3. El bautismo contiene en sí la perfección de la salvación, para la cual Dios llama a todos los hombres, según las palabras de 1 Tim 2:4. Dios quiere que todos los hombres se salven. Por eso el bautismo se ofrece a todos los pueblos, pero la circuncisión no contenía la perfección de la salvación, sino que la significaba, como que se había de realizar por Cristo, que había de nacer del pueblo judío, por lo que solo a ese pueblo se le dio la circuncisión. La circuncisión fue instituida como signo de la fe de Abraham, que creyó que había de ser padre del Cristo que se le había prometido. Rom 4:11. Por eso la circuncisión se hace solo a los varones. Además, el pecado original, contra el que especialmente estaba destinada la circuncisión, procede del padre, no de la madre, como se dijo en la segunda parte.
12K, 81 anti 5. Sin embargo, el bautismo contiene la virtud de Cristo, que es causa universal de salvación para todos y perdón de todos los pecados. Artículo 3. ¿Fue conveniente el rito de la circuncisión? Lata objeciones por las que parece que el rito de la circuncisión no fue conveniente. Gen 17:10. 1. Como acabamos de decir a 1. 2. La circuncisión es una profesión de fe, pero la fe reside en la facultad cognoscitiva, cuyas operaciones se manifiestan sobre todo en la cabeza. Luego, el signo de la circuncisión debería haberse realizado más bien en la cabeza que en el miembro genital. 2. Para la administración de los sacramentos, utilizamos las cosas que son de uso más frecuente, como son el agua para lavar y el pan para alimentar. Pero para cortar, utilizamos más comúnmente cuchillos de hierro que de piedra. Luego la circuncisión no debería hacerse con un cuchillo de piedra. 3. Dice San Beda que tanto el bautismo como la circuncisión fueron instituidos para remedio del pecado original. Pero actualmente el bautismo no se demora hasta el 8º día por el peligro de condenación que corren los niños a causa del pecado original si mueren sin el bautismo, y a veces, por el contrario, se retrasa el bautismo más de 8 días. Luego tampoco para la circuncisión debió determinarse el día 8º, sino que algunas veces debería adelantarse y otras retrasarse. Jos 5:4. En cambio, comentando las palabras de Rom 4:11, recibió el signo de la circuncisión. La glosa. Justifica el rito de la circuncisión. Respondo, como se ha dicho ya, a 2. La circuncisión es un signo de fe instituido por Dios, cuya sabiduría no tiene límites. Sal 146:5. Ahora bien, determinar los signos convenientes es obra de la sabiduría. Luego hay que conceder que el rito de la circuncisión era conveniente. A las objeciones. 1. Era justo que la circuncisión se hiciese en el miembro genital, primero, porque era signo de la fe, por la que Abraham creyó que había de nacer de su semen. Rom 4:11. Segundo, porque era para remedio del pecado original, que se transmite con el acto de la generación. Tercero, porque estaba destinado a mitigar la concupiscencia de la carne, la cual tiene más vigor en esos miembros por la intensidad del deleite venéreo. El cuchillo de piedra no era imprescindible para la circuncisión. De hecho, no hay un precepto divino que determine este instrumento. Ni los judíos lo utilizaban comúnmente para circuncidar, ni ahora tampoco lo emplean. Se lee, sin embargo, que algunas circuncisiones famosas se hicieron con cuchillo de piedra, como la que se narra en Ex 4:25, según la cual Séfora, con un cuchillo de pedernal, circuncidó el prepucio de su hijo, y en Jos 5:2 se dice: «Hazte cuchillos de pedernal y circuncida por segunda vez a los hijos de Israel». Con esto se significaba la circuncisión espiritual, que sería realizada por Cristo, de quien se dice en 1 Anacor 10:4, y la roca era Cristo. Para la circuncisión fue determinado el día 8º, sea por el misterio contenido en él, ya que en la 8ª edad, la edad de la resurrección, como en el 8º día, Cristo completará la circuncisión espiritual, liberando a los elegidos no sólo de la culpa, sino también de la pena. Sea también por la delicadeza del niño antes del 8º día. De hecho, también de los animales se preceptúa en el Lev 22,27. Cuando nazca un ternero, un cordero o un cabrito quedará 7 días con su madre. A partir del día 8º en adelante será grato como ofrenda para el Señor. El precepto de circuncidar el 8º día, aunque fuese sábado, era tan obligatorio que los que no lo cumplían pecaban, según se dice en JND 7:23. Se circuncida a un hombre en sábado, para no quebrantar la ley de Moisés, pero este cumplimiento no era necesario para la validez del sacramento, ya que quienes omitían la circuncisión el día 8º podían hacerlo después. Sin embargo, hay algunos que dicen que en peligro de muerte se podía circuncidar antes del 8º día, pero esto no consta ni en textos de la Sagrada Escritura, ni en las costumbres de los judíos. Luego es mejor decir con Hugo de San Víctor
que ninguna clase de necesidad autorizaba a circuncidar antes de los 8 días. Por eso, comentando las palabras de Prof 4.3, yo era hijo único ante los ojos de mi madre. Dice la glosa que no se contaba el otro hijo de Betsabé, porque, habiendo muerto antes de los 8 días, no se le había dado un nombre y, por tanto, tampoco fue circuncidado. Cf. 2 Re 17,27, 12:18. Artículo 4. ¿Confería la circuncisión la gracia santificante? Lat. Objeciones por las que parece que la circuncisión no confería la gracia santificante. 1. Dice el apóstol en Gal 2:21. Si por la ley se obtiene la justificación, Cristo hubiese muerto en vano, o sea, sin motivo. Pero la circuncisión implicaba la obligación de cumplir la ley, según se advierte en Gal 5:3. Advierto a todo hombre que se circuncida que queda obligado a cumplir la ley. Luego, si la justicia viene de la circuncisión, Cristo murió en vano, o sea, sin motivo. Pero esto es inadmisible. Luego la circuncisión no confería la gracia que purifica del pecado. Antes de ser instituida la circuncisión, bastaba la fe para obtener la justificación. De hecho, dice San Gregorio en Moral, lo que hace en nosotros el agua del bautismo, lo hacía la sola fe para los antiguos en los niños, pero la fe no disminuye su eficacia con el precepto de la circuncisión. Luego, la sola fe justificaba a los niños, y no la circuncisión. Se lee en Jos 5:5-6 que el pueblo que nació en el desierto durante los 50 años no fue circuncidado. Luego, si la circuncisión borraba el pecado original, todos los que murieron en el desierto, tanto niños como adultos, se condenaron, y esta objeción vale también para los niños que morían antes de los 8 días, ya que, como acabamos de decir, Amós 3:3, la circuncisión no debía anticiparse a esa fecha. Nada hay que impida la entrada en el reino de los cielos más que el pecado. Pero a los circuncisos antes de la pasión les estaba impedida la entrada en el reino de los cielos. Luego la circuncisión no justificaba a los hombres del pecado. El pecado original no se perdona sin el perdón también del pecado personal, porque, como dice San Agustín, es impío esperar de Dios un perdón a medias. Pero en ninguna parte se lee que la circuncisión perdonase el pecado personal. Luego tampoco perdonaba el original. Contra esto, dice San Agustín en Ad Valerium contra Julianum, desde que en el pueblo de Dios se instituyó la circuncisión, que era el signo de la justificación por la fe, servía para perdonar el pecado original a los niños. Como también el bautismo comenzó a producir la renovación del hombre, desde el instante en que fue instituido, respondo. Comúnmente, todos están de acuerdo en afirmar que la circuncisión perdonaba el pecado original. Algunos afirman, sin embargo, que no confería la gracia, sino que sólo borraba el pecado. Esta es la opinión del maestro en Dist, 9%, y en la glosa a Rom 4:11. Pero esto es imposible, porque la culpa solamente se perdona por la gracia, según las palabras de Rom 3:24. Justificados gratuitamente por su gracia, etc. Por eso otros dijeron que la circuncisión confería la gracia para perdonar la culpa, pero no para producir efectos positivos, para no verse obligados a decir que la gracia otorgada en la circuncisión era suficiente para cumplir los preceptos de la ley, con lo que hubiese sido superflua la venida de Cristo. Pero tampoco se puede mantener esta opinión. Primero, porque la circuncisión concedía a los niños la posibilidad de alcanzar a su debido tiempo la gloria, que es el último efecto positivo de la gracia. Segundo, porque en el orden de la causa formal, los efectos positivos preceden naturalmente a los negativos, aunque en el orden de la causa material suceda lo contrario, ya que la forma no excluye la privación más que informando al sujeto. Por eso otros han dicho que la circuncisión confería la gracia con el efecto positivo de hacer al hombre digno de la vida eterna. Pero no con todos los efectos, puesto que no era suficiente para reprimir la concupiscencia y para mover al cumplimiento de los preceptos de la ley. Y este fue mi parecer en algún tiempo, pero bien considerada la cosa, se ve que tampoco esto es acertado, porque la más mínima gracia es suficiente para resistir a cualquier concupiscencia y para evitar todo pecado mortal,
que se comete en la transgresión de los preceptos de la ley, ya que un mínimo de caridad ama más a Dios que el deseo de millones de oro y plata. Sal 118:72. Por eso se debe concluir que la circuncisión transmitía la gracia con todos los efectos de la misma, pero de diverso modo que el bautismo, porque el bautismo confiere la gracia por su propia virtud, una virtud que el sacramento tiene como instrumento de la ya realizada pasión de Cristo, mientras que la circuncisión confería la gracia como signo que era de la fe en la pasión futura de Cristo, de tal manera que el hombre que recibía la circuncisión manifestaba que abrazaba esta fe, el adulto por sí mismo, los niños por otro. Por eso dice el apóstol en Rom 4:11, que Abraham recibió el signo de la circuncisión como sello de la justicia de la fe, porque la justificación venía de la fe significada, y no de la circuncisión significante, y puesto que el bautismo, no así la circuncisión, actúa como instrumento de la pasión de Cristo, el bautismo imprime carácter por el que el hombre es incorporado a Cristo y confiere una gracia más abundante que la circuncisión, ya que es mayor el efecto de una realidad ya presente que el de una realidad esperada. A las objeciones, 1. Esa razón sería válida si la justificación de la circuncisión no viniese a través de la fe en la pasión de Cristo. 2. Antes de instituir la circuncisión, lo que justificaba tanto a los niños como a los adultos era la fe en el Cristo futuro, y una vez que fue instituida, lo mismo. Pero antes no se requería un signo manifestativo de esa fe, porque los hombres fieles aún no habían comenzado a formar comunidad separadamente de los infieles para dar culto al único Dios. Es probable, no obstante, que los padres fieles dirigiesen a Dios algunas plegarlas en favor de sus hijos recién nacidos, sobre todo cuando estuviesen en peligro de muerte, o que tuvieran para ellos alguna bendición, que viniese a ser como un signo de la fe, de la misma manera que los adultos ofrecían preces y sacrificios por ellos mismos. 3. El pueblo estaba excusado de observar en el desierto el precepto de la circuncisión, ya porque desconocían cuándo deberían levantar el campamento, ya porque, como dice San Juan Damasceno, no necesitaban tener otro signo de distinción mientras vivían separados de los otros pueblos. Pero como dice San Agustín, pecaban de desobediencia quienes incumpliesen el precepto por desprecio. Sin embargo, parece que no murió ningún incircunciso en el desierto, porque se dice en el Sal 104:37. No había entre sus tribus un enfermo, sino que, a lo que parece, solo murieron en el desierto los que habían sido circuncidados en Egipto, pero si hubo incircuncisos que muriesen allí, para ellos vale la explicación dada para los muchos que murieron antes de que fuese instituida la circuncisión, y esta explicación vale también para los niños que morían antes del 8º día en la época de la ley. Juan. La circuncisión borraba el pecado original en lo que afectaba a la persona, pero permanecía el impedimento de entrar en el reino de los cielos para toda la naturaleza, impedimento que fue removido por la pasión de Cristo. Por eso el bautismo, antes de la pasión de Cristo, no introducía en el reino, mientras que la circuncisión, si tuviera lugar después de la pasión de Cristo, sí introduciría en el reino. Sai. A la quinta hay que decir, cuando los adultos se circuncidaban, conseguían la remisión no sólo del pecado original, sino también de los pecados personales. Sin embargo, no quedaban libres de toda la deuda de la pena, como en el bautismo, ya que en éste se confiere una gracia más abundante.